Sí, buenas noches, amigos de mi oficina. Un agradecimiento una vez más a Henry, a Alfonso por todo este trabajo para difundir la filatelia latinoamericana. El día de hoy tenemos una conferencia que es relacionada a los sellos del Ecuador de la época de 1892 a 1898. Son los sellos denominados CIVEC. Estos sellos fueron emitidos durante el periodo de la presidencia del país de Luis Cordero Crespo, en donde abarcaron aproximadamente 6, 7 años los mismos usándose en el país. Cabe destacar que durante la presidencia de Luis Cordero Crespo estos fueron usados, pero no, el contrato no fue firmado, sino fue firmado 2 años antes, en 1890. Como bibliografía importante vamos a citar a un libro que nos ha informado muchísimo, nos ha dado a conocer muchísimo sobre esto, muchos detalles, que es de Filatelia, de Philately of the Civic Era. Esto fue escrito por el amigo Robert Delia y por Douglas Armitage. ¿Por qué se llama la emisión CIVEC? ¿Qué son los famosos sellos CIVEC? CIVEC es un apellido, el apellido del señor Nicolás CIVEC, que nació en 1857, vivió hasta 1899, él nació en Alemania, emigró a la edad de 9 años de Estados Unidos y fue un vendedor de estampillas, y también fue un ejecutivo de empresas de impresión. El señor Nicolás CIVEC vivió en Nueva York, él vendió su negocio en 1884, y con la venta del negocio de estampillas pudo comprar la Hamilton Banknote and Engraver and Printing Company. Tenía contratos para emitir los boletos del sistema de transporte de Nueva York. Ese era su main business, su negocio principal en Nueva York. Cuando compró la Hamilton Banknote and Engraver, que era una imprenta, no era un banco, y de un plan para entregar sellos gratis a varios gobiernos con una condición inigualable para su beneficio. Las condiciones que él planteaba era que los sellos deberían tener fecha y deberían tener validez hasta el fin de año y serían reemplazados por nuevas series que él otorgaría. Como segundo punto principal dentro de los contratos, decía que los gobiernos debían devolverle a él los sellos no usados para su venta a coleccionistas al fin del año. Y por otro lado, que era el tema, el artículo más truculento de todo esto, era que el señor Nicolás Cibec tenía el derecho de reimprimir cuantos sellos deseare para los coleccionistas. El contrato básicamente con los gobiernos era gratis, muchos de los gobiernos escuchaban esto y se ponían contentos y los firmaban, ¿no? Finalmente, Nicolás Cibec, que como poseía ya sellos devueltos de varios países con los que firmó los contratos y también empezó a imprimir sus reimpresiones, necesitaba coleccionistas importantes para poder venderlos. Entonces él hizo un contrato con los hermanos Kalman en Nueva York para poder vender todos estos sellos devueltos de los países y para vender a sí mismo las reimpresiones que él imprimía en el Hamilton Banknote Engraver and Printing Company. Henry Kalman y su hermano, que compraron en 1895 el catálogo Scott a John Scott, tuvieron un juicio con él por los derechos intelectuales. Por lo que John Scott, enemistado con Henry Kalman y todo lo que tenía sobre lo que era Nicolás Cibec, inicia una persecución de las reimpresiones de los sellos de la Hamilton Bank. Con obvias razones. Los países con los que Nicolás Cibec firmó el contrato fueron Ecuador, El Salvador, Guatemala, únicamente para sellos fiscales, Honduras y Nicaragua. A mano izquierda podemos ver una carta dirigida a Nicolás Cibec en la ciudad de Nueva York, donde quedaban sus oficinas, emitida con un sello emitido en 1895. Hablando un poquito de John Walter Scott, que es la persona que lideró la disputa contra la reimpresión de Cibec, podemos decir que el señor también nació en Europa, nació en Inglaterra en 1845, él emigró a los Estados Unidos durante la fiebre del oro, buscando en California eh, este tema del oro en fin, de buscar riqueza. Finalmente no le fue muy bien el tema del oro y se convirtió en vendedor de sellos postales. Él creó el famoso catálogo Scott, sellos postales de 1840, que hasta el día de hoy está activo, y fue considerado el padre de la filatelia en Estados Unidos en determinado momento, por lo que hizo una persecución contra los hermanos Kalman y contra las reimpresiones Civic, el señor John Walter Scott.
Ya entrando en materia de lo que implica Ecuador y el contrato de Nicolás Sivek, podemos decir que el mismo fue, como les mencioné anteriormente, el mismo fue firmado durante la presidencia de Antonio Flores Gijón, en 1890, a través del señor Henry Etterich, que era un agente de los impresores de Waterloo and Sons. Ellos firmaron un contrato de 10 años con el ministro de Finanzas del Ecuador, el 16 de octubre de 1990, en donde se decía que iba a entregar estampillas y también postal stationery bajo los requerimientos del gobierno ecuatoriano, en tres postales. Esto fue aprobado por el presidente del Ecuador el 27 de octubre de 1890. El contrato decía que tenían que entregarse 2 millones de estampillas de todas las denominaciones, 125,000 sobres, 75,000 postales y 25,000 fajas. Básicamente, constaba también de que debía devolverse al final del año al señor Etrich todo lo que no se usaba para poder ser vendido y también podía realizarse las reimpresiones que desearan en cuanto a satisfacer las necesidades de los coleccionistas quisiesen ellos. Básicamente, finalmente, después cuando ocurrió todos cuando se terminaron de hacer las emisiones durante 4 o 5 años, finalmente el señor Terich intentó transferir el contrato para otra empresa, para la Waterloo and Sons, los cuales no estuvieron interesados. Así que se quedó con el contrato el señor Nicolás Ibeco, que ya tenía los mismos contratos con Salvador, Nicaragua y Honduras. Fue finalmente el 8 de noviembre de 1895, debido a la campaña de oposición sobre estos temas de inundación de sellos de sellos de estampillas del mercado y de tarjetas, etcétera, y la campaña terrible que tenía en su contra, el Ecuador decidió cancelar el contrato en 1895. Al parecer, Ecuador no devolvió los remanentes del 94 ni del 95, los cuales fueron resellados con otro bienio posterior, 97-98, y usados en el futuro. Para que tengan una idea, aquí tienen ustedes un sumario de las emisiones civiles durante el periodo del contrato, que implica 14 series. Estamos hablando de series postales, que son 9 series. Hablamos de series fiscales, que son 2 series. Sellos telegráficos, 3 series. En tres postales tuvimos 6 emisiones y con sello oficial tenemos una estampilla. Esto lo vamos a ver ahorita por temas. Primero los postales, luego fiscales, telegráficos, los enteros y finalmente el cierre oficial. Y dentro de cada uno de los temas vamos a verlo cronológicamente. Arrancando con el tema de los sellos postales, como ya mencionamos, tenemos 9 emisiones de sellos postales. La primera es de 1892, que tiene un diseño del general Juan José Flores, que fue el primer presidente del Ecuador, y tiene la inscripción UFO 1892. Esta es una serie regular. Ahí podemos ver pruebas de cuño sin precio, que hay en rojo, hay en celeste y hay en negro. Tenemos pruebas también, las pruebas de dado. Esta es la numerada 567, que nos muestra 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos en color rojo para la emisión regular también. Con otros valores, 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos para estas pruebas de dado también, numerada 570 de la serie regular de Juan José Flores del 92. Tenemos otros valores de 50 centavos, 1 sucre y 5 sucres también para esta primera serie. Ahora en azul, el 5 centavos, 10 y 20 en azul. Y finalmente tenemos una prueba en negro que se conoce del 50 centavos, el 1 sucre y 5 sucres para esta serie, con numerada la prueba con el número 568. El diseño general también tiene Play Color Proofs o pruebas de color del patch original, en donde podemos ver en este caso 2 sellos violetas o lilas, el uno 50 centavos y el otro de 5 sucres. Finalmente el emitido fue el de 5 sucres, el de 50 centavos violeta no se llegó a emitir. También la Hamilton hacía una especie de booklets que eran especie de especímenes donde ponían las estampillas que finalmente fueron las emitidas, sin dentar, un papel muy delgado, pegadas, como una especie de publicidad. Esto llama la atención que aquí tenemos el sello de 50 centavos en celeste, que terminó siendo el sello para franqueo oficial resellado, y también el de 5 centavos celeste en la parte superior. Todos los demás sellos fueron emitidos tal y como se ven, con un dentado 12. Esta es la serie regular, la primera serie Civic para el Ecuador. Existe una estampilla de 5 sucres en color verde que no se llegó a emitir, que no se sabe
carta cabal si es un ensayo, o si es un error de color, o si es de qué es. No se conocen sellos usados de esto, se conoce sello nuevo, con su goma dentado 12 como el lila, el original emitido. Y se conoce, esta es la única plana grande que se conoce, y básicamente bloques de cuarto y sellos sueltos. Para llegar finalmente a la serie regular, tenemos un centavo, 2, 5, 10, 20, 50, un sucre y 5 sucres, que fue la primera emisión CIVEC final del Ecuador. Es raro, no se sabe por qué, pero no existen reimpresiones de esta estampilla. No se conocen reimpresiones. Todos tienen tentado 12. El diseño general es el mismo para las estampillas de todo el año 92. Tenemos variaciones en la goma, en donde podemos ver que tenemos amarillento en la goma, una goma blanca y otra goma más oscura también, para identificar variedades de goma. Existen también posibilidades de que haya habido sellos justamente para coleccionistas, de Exprofeso haya sido ese tipo de errores, por decirlo así, de perforación, ya que se conocen muchos imperforados between, imperforados intermedios verticales, imperforados intermedios horizontales. No es muy raro este tipo de sellos. Da a parecer de que la Hamilton imprimía ya, desde esa época, estampillas con errores para ya los filatelistas. Tenemos otros errores de perforación en el 2 centavos, intermedio, un error de perforación en el 5 sucres, en el 20 centavos, 50 centavos, y tenemos parejas totalmente imperforadas en el 50 centavos. En lo que respecta a historia postal, tenemos aquí una carta de 10 centavos verde, enviada para Guayaquil, que era la doble tarifa básica interna por cada 15 gramos de peso. El 5 centavos era la tarifa básica interna, está pagando 10 centavos, es una doble tarifa básica para una carta que pesaba más de 15 gramos en este caso. No podía faltar las bisectadas, aquí hay franqueos de 10 centavos bisectados que pagan 5 centavos, esa es la tarifa básica sencilla interna para cada carta que no llega a tener 15 gramos de peso. Tenemos bisectados diagonales y tenemos bisectados verticales también en esta primera serie CIVEC 1892. El mismo año de 1892 se emitió ya una segunda serie CIVEC, que es la serie oficial. Esta vez es una estampilla no emitida, que en celeste, con valores de 1 centavo, 2, 5, 10, 20, 50 y un sucre, en donde fue sellada la palabra franqueo oficial en la parte superior para el correo oficial del Ecuador. No existen tampoco reimpresiones de esta serie. No sabemos la causa por qué no se hicieron reimpresiones. Tenemos también temas de goma blanca y goma amarillenta en las oficiales. Aquí podemos ver también errores de perforación en donde está totalmente operada la máquina y dándose raros errores para el filatelista, que inclusive se ha doblado tanto que hay partes donde el frente oficial en un sello no se ve. Lo que respecta a historia postal, tenemos franqueos oficiales de la Presidencia de la República, como este sobre que está aquí, el sobre registrado, que fue enviado a Nueva York, a los Estados Unidos, con una estampilla de 20 centavos del franqueo oficial CIVEC, que fue emitida por la Presidencia de la República. Finalmente, el año 1893, también por causas desconocidas, el Ecuador no recibió ninguna estampilla, lo cual provocó una emergencia. A mediados de 1893 ya existía mucho faltante de sellos y tuvieron que sobrecargarse muchos sellos anteriores con valores de 5 centavos y usarse recortes de entradas postales y demás, debido a que no se recibió los sellos de 1893. Se encuentra esta prueba que tiene la asignatura Ecuador, un sucre, UPU 1893. Realmente pudo haber sido el sello que tenía que haberse emitido, pero no se iba a emitir, existe solamente la prueba de cuño del mismo. En lo que es 1894, ya estamos hablando de la tercera serie de las 9, tenemos el diseño cambia, ya no es Juan José Flores, ahora viene a ser Vicente Rocafuerte, expresidente del Ecuador también, y una inscripción UPU 1894 en la parte superior derecha. Aquí tenemos varias pruebas de color de esta estampilla, en la tercera serie de los sellos postales CIVEC del Ecuador.
Es importante también recalcar que, si bien es cierto, en otros países también existen las reimpresiones de los originales, en Ecuador es muy importante ya que existen muchísimas reimpresiones en todo lado, en todas las colecciones, en todos los stocks. Entonces los coleccionistas siempre han estado interesados en aprender a cómo diferenciarlas y hemos hecho algunos estudios, hemos hecho varios temas de papel, de medir el espesor del hueso de papel también y ver el papel a trasluz, para llegar a la conclusión, el libro de la era CIBE, que nos ha ayudado muchísimo en cómo ir determinando las reimpresiones de los originales y un poquito también la experiencia viendo los stocks de esto. Es importante recalcar que para la 1894, para poder separar los originales de las reimpresiones, tenemos que ver la estampilla trasluz y ver la trama de papel. La trama de papel es lo más importante para definir si una estampilla es original o una estampilla es reimpresa. En este caso, la trama del papel horizontal nos da la luz de que el sello que está a mano izquierda es un sello original, que está a la derecha es un sello reimpreso. Ambos tienen tramas horizontales, pero no podemos diferenciarlos por el color, en este caso. El color azul celeste a la izquierda contra un color azul amarillento a la derecha, papel delgado a la izquierda contra papel grueso a la derecha, y nitidez del rostro a la izquierda contra algo borroso al de la derecha. Para que tengan ustedes una idea de la rareza o de cuánta proporción hay entre uno y el otro, por cada estampilla normal tenemos 100 estampillas reimpresas de los stocks que generalmente podemos manipular y ver. En lo que es el tema de la trama vertical nos da la pauta que hay que ver de otra manera los sellos. Por eso es importante definirle primero si son horizontales, luego son verticales, para después irlos a definir si son originales o reimpresos. En lo que es la trama vertical, el color un centavo es un azul celeste y el otro es un azul amarillento, el papel delgado, el papel grueso, igualmente la nitidez del rostro. En lo que es el vertical, la rareza es menor del original, 1,60 contra la reimpresión. Tenemos también errores de perforación. Aquí tenemos un centavo celeste con una línea típica de los espécimes. En lo que es el 2 centavo, aquí tenemos la división igualmente, primero con la trama de los horizontales, luego veremos la trama del vertical. En cuanto al horizontal, en el 2 centavos es sumamente sencillo diferenciar el original de la reimpresión. La reimpresión es un café rojizo y el original es un café habano, con una relación de 1:40 en lo que respecta a originales y reimpresiones. Para el vertical es un poco más raro el vertical, tenemos la relación de 1:60, y igual los colores son parecidos al anterior del horizontal, en el 2 centavos. Por razones desconocidas, el 5 centavos de 1824 no fue reimpreso. Todos los sellos con los que contamos y que si circulan por ahí son originales. Tenemos también en trama vertical, la misma manera, no fue reimpreso el sello. Hay horizontal y hay vertical. Aquí podemos ver, existe una variante en este sello, que es la perforación 14, no la original anterior, que era en 12, en donde fue emitido exactamente de la misma manera que los anteriores, en papel con trama horizontal y papel con trama vertical. Este sello es más bien más raro que el anterior, por decirlo así, más escaso, con la perforación 14. No existen represiones tampoco ni del 12 ni del 14. Tenemos aquí el 10 centavos. El 10 centavos en el horizontal no existe ninguna reimpresión. Por eso sí es importante, como les decía, viendo primero, diferenciarlos, clasificarlos de acuerdo a la trama de contraluz de la trama horizontal y vertical, porque en este caso los 10 centavos, todos los 10 centavos con trama horizontal son originales. Entonces eso nos ayuda mucho a ver que ya clasificarlos contra reimpresiones. No hay reimpresiones del 10 centavos en papel con tramas horizontales. En lo que es vertical sí, podemos ver aquí la gran diferencia en imagen. Los 10 centavos con trama vertical horizonte originales son muy diferentes a los borrosos de la parte derecha, rareza de 1:80. En el negro es un poco más difícil definirlos. Igual en lo que es las verticales no existen reimpresiones. Lo que es el naranja es muy fácil. Tenemos un naranja pálido a mano izquierda y un naranja cafecino a mano derecha. Lo que es el naranja en vertical solo existen originales, por eso también es muy fácil una vez que detectemos las tramas verticales de trasluz. Y para esta tercera serie postal de 1894,
El un sucre es muy llamativo porque esto, a diferencia de todos los valores anteriores, el un sucre con un rostro nítido es realmente la reimpresión. Es un rojo vino, papel grueso con un rostro nítido. Llama la atención esto. Todos los tramos horizontales son reimpresiones y los verticales, todos los verticales son los originales. Los originales en este caso son un rosado opaco con un rostro borroso. No existen reimpresiones con el vertical, la trama vertical. Es por eso que es muy fácil definir el uno del otro debido a las tramas, en este caso particular. La diferencia de genuino contra reimpresión es de 1 a 200 en este estado. Finalmente, el valor más caro, más raro, es el 5 sucres, de más alto valor por el peso, por el envío de libras con alto costo. Para eso era utilizado el 5 sucres. Las reimpresiones son con trama horizontal, un azul oscuro, papel grueso, rostro borroso, goma blanca. Y en vertical sí tenemos reimpresión como genuino. Por lo tanto, es importante definir el color. Un azul celeste contra un azul acero, nítido el rostro contra el rostro borroso, papel delgado contra grueso, y es lo que nos cierra el año de 1894 con la tercera serie de sellos postales. Hay algo de errores en perforaciones, en perforados intermedios, y hay una estampilla un poco interesante que es la estampilla de 5 centavos, en donde vemos que hay un celeste, donde vemos que hay un verde diferente al emitido. En principio, yo había pensado personalmente que era una alteración química, alteración de color o algo del sol. Hemos visto que también existen sobre. No descarto yo que esto haya sido una alteración química para buscar una variedad. No, no me convence mucho este supuesto error de color. No creo que sea un error de color, creo que sea una alteración química de la época para buscar mayor venta en los filatelistas. Existe esta pilla suelta y es el único sobre conocido enviado desde Guayaquil a Babahoyo. En lo que respecta a los franqueos también, podemos ver que los sellos del 94 se usaban hasta enero del 95, cuando el contrato decía que el 31 de diciembre tenían que entregárselos. Esta es una prueba reciente de que los sellos continuaban usándose. Aquí un sobre del Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil, enviado a Callao, Perú, con una pareja de sellos de 5 centavos verdes de 1894. Lo que es esta estampilla de 1894 al 10 centavos, ya marca 30 de julio de 1895, muy entrado el siguiente año, todavía seguía usándose en cartas, en este caso una carta alemana. Aquí tenemos un franqueo pesado con 50 centavos, registrado, con marca de certificado y con un recibo de retorno inclusive para Austria también, de sellos de 1894, enviados de 1895. Un sobre muy bonito aquí les muestro con el mismo diseño del presidente Vicente Rocafuerte, la tercera serie del 94, continuamos con la misma. Este es un sobre para Otto Eduard Leon von Bismarck, el famoso príncipe de Bismarck, duque de Laurenburgo, más conocido como Otto von Bismarck, eh, presidente de Alemania. En las fechas que están ahí en su mano izquierda, franqueo certificado Guayaquil, Alemania, 10 centavos, tarifa al exterior, 5 centavos verde 2 unidades y 3 unidades de 1 centavo para certificación. Bonito sobre para Otto von Bismarck. Pasando ya a lo que es el tema de la cuarta serie, que es la serie oficial, es una serie muy, muy escasa, muy difícil de encontrar, tiene los 7 valores y es una serie en donde los originales son con papel blanco, color negro oscuro, el resello es en rojo, franquía oficial, y la trama horizontal o vertical, del 1 al 50 centavos y únicamente vertical en el 1 sucre. Esta tiene una rareza original contra reimpreso de 1 a 500. Es realmente el dolor de cabeza de los periodistas ecuatorianos, el distinguir de los originales de las reimpresiones en este caso de esta serie. Lo que son las reimpresiones son mucho más oscuras, también vienen en papel blanco, de un color negro profundo oscuro, y resellado por franquía oficial también en rojo, y existe trama horizontal en todos los valores. 5 centavos se encuentra también reimpreso. Es muy interesante una variedad que es el cross-hatchet, que está catalogada en Scott, que son dos sellos de 1 centavo solamente para las reimpresiones, en donde junto al rostro en el óvalo, el uno tiene una especie de celdas y el otro tiene solamente líneas horizontales. Una pequeña variedad, no significativa en rareza ni en precio, pero interesante porque está catalogada en algunos catálogos. El tema de lo que es los franqueos son muy raros, usados realmente para el correo oficial.
A la derecha ustedes pueden ver una carta con una pareja de sellos de 1894 de 2 centavos franco oficial, utilizada realmente con el tema de correspondencia oficial para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, enviado a la Cónsul de la República del Ecuador en Roma. A mano izquierda podemos ver que es una estampilla emitida, que son dos estampillas en un sobre pequeñito de duelo, enviado a Francia, marcando 25 centavos para un registro de, del envío. Este sobre perteneció a la colección de nuestro amigo Armitage, perteneció a mi colección y ahora está en manos de un gran coleccionista de Guayaquil en el Ecuador. Un sobre muy raro, muy bonito. Tenemos ya cerrado del 1894, pasamos a 1895, la quinta serie, tenemos el presidente Vicente Rocafuerte, continúa, pero con la inscripción de 1895 en la parte superior derecha. Aquí tenemos pruebas de cuño en azul, en negro y en rojo. Tenemos el mismo tema de la definición, separar originales de reimpresiones. Este es una especie de manual que he ido haciendo, confeccionando, para que ustedes, los aficionados a esto, lo puedan ir separando. Aquí están las tramas horizontales, las tramas verticales, de los sellos regulares, los sellos reimpresos. En los centavos de la misma manera tenemos solamente sello original a la izquierda, a la derecha reimpresión, ambos horizontales, y en el tema de lo que son verticales solo tenemos reimpresión a mano derecha, no tenemos vertical original. El 5 centavos, igual que el 1894, no tuvo reimpresiones, únicamente tiene sellos originales, existen horizontales y existen verticales. En el 10 centavos es muy sencillo determinarlo, ya que todos los horizontales son originales y todos los verticales son reimpresiones, que esto facilita mucho. Ustedes pueden ver también la nitidez en el un rostro contra el otro y la calidad del papel. Uno es poroso, grueso, y el otro es blanco, delgado y fino. Aquí la rareza es grande entre el uno y el otro sello. Para el 20 centavos siempre es más difícil, aquí hay que tratar de ver que es el más grisáceo, el más clarito del original. Para lo que es el unsucre, es el tema parecido a 1894, el unsucre en horizontal marca una cara nítida y es la reimpresión. Y lo que es las verticales, tenemos el original a mano izquierda, que es bastante raro, es un rosa pálido con una cara borrosa, y al lado derecho un sucre reimpreso con trama vertical. Lo que es el azul, en el azul tenemos una dificultad bastante importante para determinar si es original o no, porque no existen verticales, tanto el original como la reimpresión es horizontal, y sencillamente aquí por la nitidez y por el color, un tanto más azul celeste es el original y un azul acero es la reimpresión. Este realmente está muy reimpreso este sello, hay de 300, 400 a 500 unidades por cada sello original genuino. Se encuentran también errores de perforación en 1895, que tenemos un bloque de un sucre imperforado. En lo que respecta a los franqueos, el 10 centavos está pagando la tarifa simple al exterior aquí, ya con sellos de 1895. Finalmente, la sexta serie para cerrar ya 1895 es los sellos resellados franqueo oficial en negro. Estos sellos son similares a los de 1894, pero son totalmente diferentes en cuanto al color y en cuanto a la rareza. Estas estampillas, al parecer, llegaron a finales de 1895, cuando el gobierno ya estaba muy cansado de los contratos de las entregas atrasadas de CIBEC y muy contrariado por esto. Justamente estas estampillas tuvieron tal retraso que no se usaron en el año 1895. En 1895 se usaron las anteriores y básicamente sirvieron para resellarse y usarse en el bienio 1897-1898. Casi no existen estampillas sueltas sin ese resello. Son muchísimo más raras que las reselladas en 1897-1898. Aquí ustedes pueden ver ahí el 1 centavo, el 2, el 5, el 10, el 20, el 51 sucre, que son en la parte de arriba tiene las tramas de papel en los que se puede encontrar. Y realmente de estas estampillas no podemos compararlas con las reimpresiones en cuanto a rareza, ya que no se conocen más de 100 unidades de cada uno de los valores. Yo pienso que pudieron haber llegado y absolutamente casi el 95-98% se reselló
con el siguiente bienio y las pocas que se tienen no se recibieron por error, pero no se usaron estas estampillas de 1895 en el tema de cartas localmente. Estas son las reimpresiones, son completamente diferentes, son totalmente oscuras, totalmente negras. Existe la mayoría con tramos horizontales, son muy comunes. Existe una segunda variedad de reimpresión con un color del rostro más delineado y un papel de mejor calidad, como ustedes pueden ver en la parte inferior. Son una especie de negro con un tono no tan profundo como en la parte de arriba. Son estampillas más escasas, posiblemente una tirada muy limitada, existen para todos los valores. Existen también los errores de perforación, típicos que habíamos mencionado anteriormente, más que nada en el tema de las reimpresiones de este serie oficial de 1895. Para 1896 ya nos vamos con la serie séptima, el diseño cambia, ya no es ningún expresidente, es un diseño del escudo de armas con la inscripción UPU regular para el franqueo regular. Tenemos aquí pruebas compuestas de varios distintos valores en color negro. Y de la misma manera, el diseño de escudo de armas con inscripción UPU regular tiene en esta séptima serie pruebas compuestas por varios valores en la misma, que en color rojo. Y finalmente tenemos unas pruebas de la misma serie en color azul. Pruebas de compuestos de puño de varios valores de la misma serie. Y la emisión. La emisión se componía de 8 valores esta vez, llegaba hasta el 5 sucres. Y existe con filigrana llamado filigrana gorro frigio, o en algunos casos sin filigrana. Indistintamente hay reimpresiones y hay originales con filigrana y hay sin filigrana. Los originales difieren mucho en el color y la calidad del papel. Una serie difícil de distinguir entre el original y la reimpresión. Estas son las reimpresiones, las que ustedes pueden ver aquí. Colores vivos también, pero difieren en color de papel. El papel es bastante más grueso. Con respecto a los franqueos, en franqueos tenemos aquí sellos franqueados con 10 centavos a París, doble porte externo para cartas menores de 15 gramos. Y tenemos para el printer matter rate, que era 1 centavo, una tarifa plana, para las propagandas. Aquí tenemos una publicidad para Chicago, en donde vemos información sobre la próxima serie de sellos a emitirse, que vendría a ser la primera serie conmemorativa del Ecuador, para el 5 de junio de 1896, advirtiéndose que esta misma se venderá únicamente por 10 días. Esta es una carta de 1896 de marzo, con el 1 centavo, escudo de armas, séptima emisión CIVEC para correo regular. Otro sobre simpático, un sobre de 1896, con estampilla de 1894, que según el contrato debía haber sido ya retirada del mercado, en donde ustedes pueden ver que aquí también conforma el franqueo de 20 centavos negros, 5 centavos y 5 sellos de 1 centavo para un total de 25 centavos. Desglosándolo tenemos 10 centavos para cartas extranjeras con menor peso de 15 gramos, 10 centavos por el registro y 5 centavos por el AR, confirmación de recepción. Como les mencioné, el 20 centavos debía ser invalidado, pero continuaba siendo utilizado. La octava serie CIVEC es una serie oficial con estampilla anterior al escudo de armas en inscripción UPU, pero en color verde oliva, con un resello franqueo oficial ovalado. Existen similares en otros países donde CIVEC también firmó el contrato, existen sellos muy similares. Son 7 valores, también existen con filigrana o sin filigrana. Los originales difieren en color y calidad de papel. Tenemos los típicos errores de perforación por falta de control de calidad, que un 10 centavos con error de perforación. Lo que son las reimpresiones, sumamente difícil de distinguir, son un verde un poco más oscuro. Existe con filigrana, existe sin filigrana. Y es importante ver también otro tipo de reimpresión que se dio, por motivos desconocidos. Existe una reimpresión en franqueo oficial en negro, no existen sellos originales con este franqueo oficial en negro, y tenemos el Unzuka, que es un poco escaso en lo que respecta a esta serie, de papel grueso, y goma amarillenta. Seguimos con la octava serie de CIVEC y podemos ver los franqueos que se daban. Franqueo de Nueva York, con 2 sellos de 10 centavos para un porte externo para cartas por cada 15 gramos en peso. Tenemos un doble porte externo.
Y a la derecha vemos una tarjeta postal con la tarifa era 3 centavos para el exterior, la tarjeta es de 2 centavos, debía llevar un centavo más, está trabajando como adicional el 1 centavo, el franqueo oficial, que no tenía por qué estar ahí, ya que existían tarjetas postales de Exprofeso para el exterior de 3 centavos, al parecer no hubieron, se usó una de 2 centavos y se tuvo que adherir una estampilla de 1 centavo para colmo oficial. Esta es una comunicación justamente a Discot Stamp and Company. La novena serie de sellos postales, 1896, fue la serie de sellos para multas. Podemos ver arriba una prueba muy bonita sin el precio. Y abajo al medio podemos ver otra prueba numerada con ya el precio, tal y como fue, 1 centavo, 2, 5 centavos, 10, 20, 50 y 100 centavos. Y unas pruebas de colores, colores no emitidos, naranja, violeta y rosado. Para la serie de multas de 1896, que viene a ser la novena serie. Los sellos de multas tienen también sus reimpresiones, sus originales, bastante complejo de determinar cómo son, cuáles son. Aquí una pequeña guía de las tramas de papel y una pequeña guía de los colores. Las reimpresiones, más gruesas, color más verde mucho más oscuro. Temas de perforaciones, seguimos con los mismos problemas, perforados verticales y perforados horizontales, inclusive doblados al ingresar a la máquina de perforación. Una parte muy bonita de esta serie es cuando vemos cómo fueron los pliegos, la composición de los pliegos. Tenemos dos tipos de composición de los pliegos. Una variante fue una composición de pliegos en donde nacía hacia la izquierda el 1 centavo, 100 estampillas hacia arriba, 2 centavos, 100 estampillas hacia arriba a la derecha, el 20 hacia abajo a la izquierda, el 50 abajo a la derecha, haciendo pliegos inmensos de 400 sellos que estaban unidos por una línea con un trepaño al centro. Ustedes pueden ver a la izquierda un bloque que justamente une los 4 diferentes sellos, y a la derecha pueden ver un bloque en donde une otros valores, que esta vez son 2, 5, 50 y 100 centavos. Esas son las dos únicas variantes en donde venían este tipo de planas, con los cuadrantes intermedios, con estos dos diferentes tipos de bloques de 4 que forman diferentes valores. Esta estampilla, por lo menos yo no la conozco en una carta multada para cumpliendo su objetivo de lo que fue emitida. Yo el único sobre que he visto es un sobre para cubrir la tarifa de envío al exterior, en vista de escasez de sellos normales. Aquí hay una estampilla enviada a París, 10 centavos, original, genuina. Es el único sobre que conozco en donde hay estos sellos franqueados, pero no está cumpliendo su tema de multa. Es un sobre excepcional, pertenece ahora a una colección de acá de Guayaquil. Muy lindo este sobre, único conocido. Para el tema regular cerramos con eso y ahora vamos al tema de los sellos fiscales, arrancando un poquito desde antes por el tema de cronológico. Ahora vemos que en 1893 se emitió estas pruebas, se lanzaron, se imprimieron, se hicieron estas pruebas sin valor para el bienio 1893-1894 de los timbres fiscales. Son pruebas bastante escasas, son las únicas conocidas. Tenemos aquí color trails, pruebas de color, en donde está el sello tal y como se emitió, con goma, pero imperforado. Tenemos en diferentes colores a los emitidos, 1893, 1894, el bien en la parte de abajo. Esta es finalmente la serie fiscal emitida, tal y como terminó. 1, 2, 4, 10 centavos, 1, 5 y 10 sucres. No se conocen reimpresiones de esta serie, de 1893. La serie fue extensamente usada en los temas fiscales, en este caso está pagando 4 centavos complementarios, junto al papel sellado que no se ve, tercera categoría de 20 centavos, lo que da un total de 24 centavos para su utilización fiscal, y fue también usada en lo que es el tema de correo normal, debido a la escasez de sellos de 1993 por la falta de entrega este año de emisiones Civic. Tenemos aquí un franqueo Montecristi a Panamá con doble porte externo para sobres mayores de 15 gramos, con el anillo de manta, el matacillo de manta, y con la llegada de la Agencia Postal de Panamá, que está en la parte de atrás.
En 1895 tenemos la segunda serie fiscal, con el diseño igual del escudo de armas, pero esta vez del bienio de 1895-1896, y tenemos aquí unas estampillas con una línea al centro, con la típica línea de espécimen. Es posible que hayan sido pertenecientes a los espécimen o a los bucles de Hamilton-Monroe. Igualmente, esta serie 1895-1896 fue usada postalmente. En este caso está pagando 2 centavos para enviar publicidad a París para pesos inferiores a 50 gramos del printer matter. Sus usos fiscales del sello fiscal 95-96 existen y son relativamente comunes. Usos postales más, esta es una carta de Cuenca Guayaquil, pagando los 5 centavos para el carta inferior a 15 gramos, en tarifa local interna, con 5 sellos de 1 centavo, estampilla fiscal usada en correos. Acá tenemos un uso postal también de una estampilla fiscal con 10 centavos, bisetándose para el pago de 5 centavos de Quito a Guayaquil. Terminamos ya los sellos fiscales, pasamos a los sellos telegráficos. Existen 3 series de sellos telegráficos emitidas durante la época CIVEC. La primera es de 1892, salió con el mismo diseño general de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, con la inscripción UPU, y esta vez tuvo un resello de la palabra telégrafos en negro para todos los valores, excepto para el 1 y el 10, que vienen en rojo. Tampoco se conocen reimpresiones, igual que la serie regular de 1892. Una estampilla que fue resellada a telégrafos a nivel local, 10 centavos, no forma parte de este estudio, solo es para fines informativos, es un resello telégrafo en verde en formato plano. Esto no perteneció a la Hamilton, esto no fue hecho, el resello este no fue originalmente hecho allá. Continuando con el tema de los telegráficos de la emisión hecha en Nueva York, vemos aquí que en 1892 fueron usados estas estampillas con uso postal. Habitualmente hasta 1900 aproximadamente, debido a la falta de sellos a nivel local, fueron usados los telégrafos también para enviarse correspondencia. Por lo menos en esta estampilla tuvieron la delicadeza de cortarle la parte de arriba la palabra telégrafos y usarla para lo que es franqueo postal. Aquí tenemos también un uso conjunto con un recorte entero postal de estos sellos telegráficos de 1 centavo. Pasamos ya a la segunda serie de sellos telegráficos, ya no es una resellada, y es una serie original. Este marca unas montañas en el diseño y la palabra telégrafos, unos telégrafos adornando las montañas ecuatorianas de los Andes ecuatorianos. Esta emisión ya fue preparada para el uso en telégrafos. Aquí tenemos varias pruebas de puño sin valor. Aquí tenemos una prueba en rojo y en negro, que son pruebas trial color proofs de sellos en el valor no emitido. En color no emitido, perdón. Finalmente, los colores que se emitieron fueron estos: 10 centavos para el amarillo, 20 centavos para el rojo y 40 centavos para el azul. La emisión también tiene tramas verticales del papel. Una vez más vemos que en 1893, a fines de año, en diciembre, fue usada no para efectos telegráficos, sino para una carta a Siria de manera habitual. Tenemos una pareja de sellos también, de sellos telegráficos, CIVEC, segunda emisión, enviándose a Alemania. La tercera serie de sellos telegráficos ya viene en 1894, es con el diseño del presidente Vicente Rocafuerte. Aquí tenemos varios colores de sellos de 10 centavos, 20 y 40. Y finalmente los emitidos fueron estos 3, el 10, el 20 y el 40, en verde, rojo y café. Existe también la trama vertical como la horizontal. Aquí tienen una pequeña guía para poder definir los originales de las reimpresiones. Tenemos que el verde no tiene reimpresión por razones desconocidas. El rojo tiene una reimpresión muy tosca, muy obsoleta, muy fea. Y en cambio el 40 centavos tiene una reimpresión muy difícil de encontrar. Me parece que el único caso en todo lo que es las emisiones CIVEC en donde la reimpresión es más rara que el original. 40 centavos telegráfico reprint es bastante difícil de encontrar. Es en vertical la trama contra el horizontal, que es bonito, es claro, es más delineado
la impresión. Es posible que sea como el caso de un sucre rosa, en donde estemos aquí equivocados, donde yo esté aquí equivocado y el original sea el obsoleto, el borroso, y el reprint sea el claro, porque realmente hay más de los bonitos, de los claros, de los no toscos, hay más que de los otros. Lamentablemente no tengo ninguna carta en donde esté esta estampilla y no sé, no conozco yo algún sitio en donde esté franqueada para poder ver cómo es realmente el original. En lo que es franqueos, el verde sí se conoce en franqueo. Aquí tenemos una carta de Guayaquil a Hamburgo, 1895, que va siempre al exterior. Para pasar ahora a los enteros postales, tenemos los enteros postales, fueron emitidos en 1992, tenemos el diseño del mismo, UPU y el año. Existen pruebas en color azul y en color negro. Las fajas fueron emitidas en 1992, tienen el diseño del valor, el precio, tiene la palabra UPU y el año 1892. Estas fajas básicamente se usaban mucho para envolver periódicos. Esa era la idea de su emisión. Aquí tenemos una faja de 1 centavo para algún envío a la ciudad de Guayaquil. Tenemos la faja también de 1 centavo para un envío al exterior. En 1892 ya se emiten los enteros postales, las tarjetas, tarjeta postal. Se emite la tarjeta postal para correo interno, correos nacionales de 2 centavos, con el precio a la izquierda y el Juan José Flores, la viñeta a la derecha. Y se emite la de 3 centavos para el franqueo al exterior. Y está escrita en francés, carte postale, Unión Postale Universelle. Aquí tenemos ya los usos. El uso de la tarjeta postal para correo interno. Vemos que aquí hay un uso a París, en donde le ponen un adicional de 1 centavo, marcando 3 centavos para la tarifa externa de tarjetas. Entonces vemos que ya imperaba el desorden nuevamente, en donde no se respetaban las tarjetas de 3 centavos para el exterior y las tarjetas de 2 centavos para el nivel de servicio interior, tal y como marca ahí a mano izquierda, ustedes pueden ver. Finalmente, en 1994 tenemos tarjetas postales de igual manera, 2 centavos para uso interno y 3 centavos para el exterior, inclusive está en francés encima. Aquí vemos usos nuevamente, tarjeta postal usada, debía ser usada para el interior, estaba marcada con un complementario de 1 centavo, usándose en 1994, para el exterior, un envío a Grace. Los tarjetas postales del año 96, las últimas emitidas, ya tenían 2 centavos en rojo y tenían 3 centavos en verde. De la misma manera, podemos ver aquí una carta con un franqueo adicional en donde para Lima, Perú, se usaba la tarjeta postal interna de lo que es este Interpostal Civic. Los sobres fueron emitidos en 1892, tienen la efigie del perfil de Antonio José de Sucre, existe el 5 centavos, existe el 10 centavos y la leyenda UPO 1892. En 1894 fueron diseñadas estas tarjetas, estos sobres, con 5 centavos de Vicente Rocafuerte y 10 centavos de Vicente Rocafuerte. No se entregó sobres por la 1895. Lamentablemente tuvieron que estos que ustedes ven aquí resellarse con 1895, 1896 y posteriormente también 1897, 1898 para lo que es el envío de lo que son los sobres. No, Civi ya no entregó más sobres. Aquí podemos ver algunos usos de los anteriores sobres que les mencioné. Este es un sobre de 10 centavos con un adicional de 10 centavos enviado a Viena y con el 1894 que seguía usándose hasta el 25 de enero de 1896, para que ustedes vean el atraso en recibir las emisiones cívicas. El sello de cierre oficial es un sello que salió en 1896, tiene un diseño que es el escudo, tiene una prueba en rojo, hay pruebas también en negro, pero finalmente el sello fue emitido en morado, es una estampilla sin valor y en donde no está el precio, ¿no? Tenemos una prueba de junio, el número 1953 en rojo, y con el violeta emitido finalmente en la parte inferior.
Por otro lado, también Nicolás Sivek hizo una especie de publicidad en las partes posteriores, como había unas estampillas de Nueva Zelanda. Anteriormente también imprimió, tuvo algunos acuerdos comerciales, me imagino, con este tipo de empresas de cigarrillos, empresas de chocolates, empresas de jabón, que por tener más publicidad le daban el beneficio al de que imprime la parte de atrás de las estampillas. Aquí también Ecuador no se salvó de este tema y tuvo en la parte de atrás de los sellos este tipo de impresiones. Se conocen dos bloques, un bloque grande de 25 sellos, donde tiene 9 sellos impresos y otro bloque solo de 9 sellos, con la misma impresión de 9 sellos, la parte de atrás que ustedes ven aquí. Y existen 2 o 3 sellos sueltos con esta publicidad también. Básicamente, eso es lo que es tema sello Sivek dentro del periodo correspondiente al contrato. Vemos que filatelistas como Justo Campaña Zúñiga usaron estos sellos posteriormente en 1932. Me parece que esto fue algo ilegal, algo filatélico, en donde él los usó, o si es que existe no sé, algún tipo de ley o alguna cosa que lo facilitaba hacerlo, debe haber sido gestionado, apalancado por los filatelistas para ver este tipo de pseudo rarezas que no tenían por qué estar y que no tenían por qué ser. Básicamente eso es lo que les puedo contar sobre el tema Sivek de Ecuador. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí estoy a las órdenes. Muy buena, Paul. Gracias, Paul. Felicitaciones. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy lindo. Buena, Paul. Paul, una pregunta. Claro. Ahí pusiste en una de las series de que en casi todos los sellos de la emisión, los sellos venían con diferente papel de filigrana. ¿El Ecuador solicitaba la filigrana o era discreción del impresor que los hacía? Y la verdad no creo que exista esto en el contrato, una solicitud exprofesa de que tenga filigrana la estampilla. Me imagino que fue hecha por la Hamilton. Realmente no tengo la respuesta concreta a tu pregunta, no sé, pero yo creo que no era una solicitud exprofesa del país, porque si no, todas las series hubieran sido con filigrana. Las únicas que tenían eran estas que no sé si están viendo aquí. Uh-huh. No, hay otra en que tenerlas. Hay otra en que tenerlas. Para complementar la respuesta de Paul. La misma filigrana se utilizó en Nicaragua, así que debe ser cosa del impresor. No, y eso iba a decir, la misma filigrana se usa en El Salvador a partir de 1896, es más bien el lote de papel. Correcto. Interesante, gracias. Y Paul, digamos en esta estampilla de 50 centavos, ¿la totalidad tenía la misma filigrana o se han encontrado valores con diferentes filigranas? Bueno, la filigrana es la misma, sino que se encuentra la filigrana por un lado, se encuentra la filigrana invertida, se encuentra la filigrana desplazada, pero es exactamente la misma filigrana de gorro frigio. Ya. Okay. Paul, la publicidad, perdón un momento, la publicidad que encuentras en el anverso de algunas estampillas, ¿eso contrataba con el Ecuador o la empresa hacía por su propio beneplácito, por su propio interés? Esa filigrana, esa publicidad. Sí, esta es una publicidad que ya Nicolás Sivek la había hecho en otros países. Había sacado la idea de otros países. Nueva Zelanda hacía esto también y sacó la idea de ahí para también imprimir de esa manera. Pero no fue muy popular, no fue muy común. Son estampillas muy raras de estas. Como te menciono, existen solo 2 bloques de 9 en Ecuador. Un bloque de 9 está dentro de un grupo de bloque de 25 y otro bloque de 9 está suelto. Perdón, no está suelto, está solo el bloque de 9 como tal, y no se conoce más, aparte de 2 o 3 sellos sueltos, o sea, no era muy común, era un intento posiblemente fallido de Nicolás Sivek para vender más estampillas que hizo esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿era inconsulta la publicidad o era consultada con...? No, la publicidad no constaba parte del contrato en ningún sitio. Ya. No, son los mismos bloques en los otros países y en casi, por lo menos en los otros, se hicieron sobre espécimen, sobre sellos que tenían la la raya negra. Entonces, Salvador tiene 26 ejemplos de estos
y Honduras tiene unos cuantos y Nicaragua tiene como 2. Paul, una pregunta. Sí, claro. Tú hablas de que de la rareza, ¿no? De 1 a 100, etcétera. Y en las 2 primeras emisiones, tú hablas de que no hubo reimpresiones. Correcto. Entonces, eso quiere decir que a partir de la tercera, digamos, hay algunos que llegan de 500 a 1, es decir, se imprimieron para uso postal, digamos, 1,000 o 10,000 timbres y se reimprimieron 500,000, quiero entender. Sí, mira, lo que respecta a la primera serie, y a la primera serie tanto postal como la primera serie tanto telegráfica o la primera serie tanto fiscal, no tienen reimpresiones, pero los sellos originales, que son todos los que existen en los stocks, son muy comunes, no son raros. Okay. Eso llama la atención. En cambio, los sellos que ya tienen reimpresión, que son los de 1894 y sobre todo los de 1895, son bastante difíciles de encontrar los originales. Bastante difíciles de encontrar. Quiere decir que imprimieron muy pocos. Correcto. Ya empezó cuando arrancó el contrato en 1892, vino con fuerza y se entregó muchísimo. En 1894 vinieron muy pocos y 95 prácticamente no vinieron o vinieron muy tarde, ya que fueron resellados, como dije anteriormente, para el año 97-98. Paul, vas a decir, si quieres me callo, pero si me permites complementar. Claro, gracias. En otros países también los primeros años hay muy poca reimpresión. Aparentemente imprimían un número muy grande como para mandar al país y todavía recibir de vuelta o incluso quedarse algunos en Nueva York y de ahí vender. A partir de 1895 empiezas a ver muchos más tipos de reimpresiones y más diferencias de papeles. No sé si en Ecuador sea así, pero por lo menos en El Salvador sí. Y también tiene que ver con que hubo un cambio en la estructura accionaria de la Hamilton. Pierden también un contrato que querían ganar en Estados Unidos y entonces a partir de ahí como que empieza a haber menos sellos producidos en papeles originales y eso fuerza a ver muchas más reimpresiones después, ¿no? Sí, justamente lo que dices tiene mucha razón por el tema del 95, ¿ves? En donde aquí ya, por ejemplo, esta es la serie más rara para mí de la sexta serie de series postales que fue para uso oficial, emitida supuestamente en 1895, pero el Ecuador la debe haber recibido a finales de 96 o quizás juntamente con la de escudos del 96, y ya no la usó para efectos ni oficiales ni postales, por lo que la receyó. Y de esta serie existe muchísima reimpresión, que es así, como ustedes pueden ver, negra, y es muy rara la estampilla original gris. ¿Puedo hacer una pregunta, Paul? Claro, Roberto, cuéntame. Volviendo al tema de filigranas, vamos a hacer una pregunta bien tradicionalista. Cuando hablas de la plancha o la plana, como le dicen ustedes, con filigrana con filigrana o sin filigrana, ¿es toda la plancha completa sin filigrana o toda la plancha completa con filigrana? Como el ejemplo que tenemos acá en el ABN de Argentina. Entiendo. Existe toda la plana completa con filigrana y toda la plana completa sin filigrana en algunos valores. O sea, compuesta no. No. Existe o hay la filigrana o no hay la filigrana en determinados valores. Porque a vos te tocó acá en Córdoba, ¿no? ¿Perdón? Sí. Cuando tuviste que dar los ilustres cordobeses. La filigrana Lobo Ajá. es una parte solamente de la plancha. Ya. No. La plana, como le dicen ustedes. Ya. Por eso te pregunto. Entiendo, si la plana... sí. No, aquí es toda la plana. Toda la plana tiene el filigrana o toda la plana no tiene la filigrana. Existen los bloques grandes de reimpresiones, sobre todo, en donde se ve toda la plana completa del tema de la filigrana. Ok, gracias, Paul. Lo que pasa es que usaban papel con o sin filigrana, 2 tipos de papel.
Exacto. No, acá en Argentina también, pero una parte del papel venía con filigrana, la otra parte no. No es el caso. Lo que pasa, Paul, es que uno entiende como filigrama con gran dibujo de la marca del papel de la fábrica, pero tú aquí hablas de filigrana de un trazado muy minucioso, muy pequeño de cada pieza, o sea, de toda la hoja con un trazado. La filigrana que conocemos nosotros es un dibujo grande que viene en la hoja. Bueno, es una especie de un sombrerito, ¿no? No supuse que iba a haber tanta solicitud de preguntas en base a esto, por eso no le hice un escáner del tema, pero es una especie de sombrerito, el gorro frigio que se llama, de la filigrana que se usa aquí. Quizás, como dice Guillermo, existe la misma tipo de filigrana en otros países, ¿no? Es exactamente la misma, incluso por muchos años se creyó que las originales eran con el gorro para arriba en la posición correcta y las reimpresiones eran con el gorro horizontal, tal cual lo que tú dijiste. Buenas, estoy tratando de ver aquí en internet si hay alguna filigrana para mostrarles, pero Un no comentario. la encuentro. Quiero Sí. tratar de entender la razón por la que se hizo en dos sistemas de impresión, más que todos los sellos oficiales. Al parecer pues, se imprimió en grabado el sello en sí y esta especie de sobrecarga en color rojo especialmente. ¿A qué crees que se debió eso? Buena pregunta, pero debería, lo ideal hubiera sido que se emitan sellos sin sobresello, ¿no? Sin resello. Tanto Flores, sin la palabra telégrafos, tanto Vicente Rocafuerte, sin la palabra correos oficial, franqueo oficial, perdón, sin el resello ovalado, franqueo oficial. Quizás por efecto de matrices, por tema espacio, no le quedó más que coger y resellarlas a los telégrafos, la de franqueo oficial, que quizás sea por tema de espacio, que hicieron un resello y no en la variante de la plancha original, como tú dices, ¿no? Era más barato también solo hacer la contramarca que hacer dados para todo eso. Claro. Puede ser, Tema economía, entonces. porque todas son monocolor, ¿no? O sea, si ves Nicaragua y El Salvador y Honduras, todos los franqueos oficiales es el mismo resello. O sea, se usaban en diferentes países. Una pregunta referente a esos bloques de 4 que cada estampilla en la esquina es diferente. Cuando vimos la parte de Cibec del Salvador que cubrió Guillermo, había una pieza que tenía estampillas de 2 países. ¿Se conoce algún Cibec de Ecuador que esté en una situación similar? Porque si están con la misma filigrana, podría también existir de que la plancha incluía estampillas de, qué sé yo, Ecuador, El Salvador, quizás Nicaragua. ¿Esa posibilidad podría existir o no? Yo en Ecuador no he visto eso. Me llamó la atención cuando Guillermo mostró. Me parece que mostraste alguna prueba de cuño, ¿no? Un prueba de dado, como le llamas tú. Mostré Guillermo. una prueba de dado, pero se sabe que la emisión de 1899 de Nicaragua y El Salvador fue impresa conjuntamente la original. Y luego hay una que yo mostré, que es un fragmento que hay de Honduras con un pedazo de El Salvador que no se sabe, no se ha podido analizar la pieza para saber si es original o reimpresión. Entonces, por lo menos en algún momento se reimprimió juntas, pero no se sabe cuándo. Pero las del 99 sí está comprobado. Y ya que no hay digamos, esa evidencia visual, comparando, digamos, los colores, ya no los valores, de colores de estampillas, me imagino que serán bastante similares quizás las de el mismo set de colores en todos los países en el 94, por ejemplo, ¿no? Sabes que yo una vez compré una colección Cibe de Ecuador pequeña, pero me vino con la de los otros países. Entonces ahí aprendí un poquito los temas de estos y son muy similares las reimpresiones, muy similares los brillos de los colores, las tintas, las tramas. Casi todo muestra un patrón permanente en lo que es el original de reimpresión. Un par de excepciones, como mencioné, un sucre rosa, me parece que el 95, y un tema también del azul,
pero en general los de otros países es igual. Lo importante en Ecuador es diferenciar mucho lo que es 94, 95, porque mucha gente cuando ve el rostro de Vicente Rocafuerte piensa que él debe usar la misma metódica para diferenciar reimpresiones de originales en ambos casos, y no es así. No lo La es. del 94 es un tema y la del 95 es otro tema completamente diferente, tanto en regular como en oficiales. Sí, ahí está el gorro frigio que mencionamos de la filigrana. Paul, tú cuando pones la CIVEC, el sistema, pones al presidente Luis Cordero, que él fue quien contrató el sistema CIVEC. No. ¿Pero por qué pones al presidente Luis Cordero? Porque durante la CIVEC? presidencia de él fue que se usaron estos sellos. Él contrató. No, contrató 2 años antes, de 1890, Antonio Flores Gijón. Pero cuando se emitieron, ya era el otro presidente, ya estaba, teníamos otro presidente para ese entonces. Flores, ya. Paul, ¿cómo estás? Sí, ¿qué fue, Diego? Felicitaciones por la charla. Gracias. Una inquietud, ¿puedes mostrar las imágenes de las de multa? Creo que las de multa tienen una similitud en el diseño con las de Salvador. No sé si otros países. Claro, cómo no, ya te muestro. No sé si Guillermo ahí tú puedes confirmar, pero yo creo que he visto las multas de un diseño similar, incluso la presentación que mostraste es bastante parecida a las de Ecuador. Son similares, no son iguales. Hay unos diseños de Ecuador que sí usaron el mismo centro de El Salvador en pruebas de dado, y hay ciertos enteropostales que también usaron algunos numerales iguales a los del Salvador, pero esos tal cual no son muy similares, pero no son iguales. ¿Los tamaños han comparado tal vez? Me imagino que son similares también. La medida de los sellos. Según yo, el tamaño sí es el bien similar, porque ese sí yo sí había visto y lo tuve en las manos, unas reimpresiones. Entonces, eso podría decir que también puede ocurrir que estén en la misma plana, eventualmente. Eso. En la misma plancha de impresión. Mira, sí, justamente aquí existe esta que es una que no tiene precio, ¿no? Que es justamente en el espacio donde ve el precio, solamente tiene una efigie ahí de como un árbol y dice centavos, y arriba dice Correos del Ecuador. Esta es una prueba muy bonita. No sé si a esa te refieres, Diego, o a estas de acá abajo. Sí, no, el diseño en general es similar al pero como decía Guillermo, no es igual, pero es parecido. Guillermo, una pregunta. ¿Se conocen cartas de estas multando cartas en tu país? Mira, hay dos. Hay una con la primera serie 1895, y la segunda es de 1900, pero ya eran retalladas. No, entiendo. Aquí solo se conoce esta carta, ¿no? Pero no está multando nada. La usaron como franqueo. Sí. ¿Hay alguna regulación que permita el uso como franqueo o por desconocimiento nomás lo hicieron? Bueno, aquí te puedes acordar de la excelente charla que nos hizo Juan Pablo Aguilar sobre el tema de las emergencias, los faltantes, el desorden que había en el Ecuador. Ajá. Y una complementaria charla que hice yo también con un tema similar, en donde, como ustedes pueden ver, era un desorden, no había reglamentos que te permitan que los sellos de multa puedan franquear una carta, pero aquí está la prueba, ¿no? Claro. Y quizás también ese mismo razonamiento aplica a por qué no se conocen como déficit. De repente, dentro de esa desorganización no se tomó en cuenta que podían multarse cartas o algo de eso. Quizás eso podría explicar que no existan usadas para su propósito real, no sé, una especulación. Pero debe haber habido alguna regulación, ya que por eso Claro. fueron pedidas, ¿no? O emitidas, o quizás CIVEC la puso en el contrato como otros países para hacer un contrato similar a lo de los otros países, en donde ya constaba ese punto y se las mandó. Pero me imagino que en Ecuador debía haber habido alguna regulación, pero simplemente Claro. los empleados postales no las usaban como tal, ¿no? Sí. ¿De qué año es, perdón, la serie? Esta de aquí, 1896, parece. Espérate. Sí, correcto, 1896.
Las primeras del Salvador son de Franco Eficiente son del 95. Un año antes, entonces. Mm. ¿Tienen ustedes allá algo así como esto, Guillermo, que es... Tal cual. Ah, tal cual. Mm. Y es un comentario que quería hacer. Es impresionante cuando empiezas a ver un país contra otro. Es impresionante las similitudes que hay. Bueno, pues para eso son estas charlas, para aprender uno del otro, ¿no? Sí, sí, bárbaro. Paul, me gustó mucho tu presentación. Algo que me llamó la atención, bueno, no sé o si pasó, me lo perdí en algún momento, estampillas Civic con 2 colores, porque en Honduras sí hay. Pero hay algo que también que me gustó mucho ver. Hay unos enteros que mostraste casi que al final, creo que son los del presidente Rocafuerte, que el diseño de alrededor del centro son muy parecidos a los enteros de Civic de aquí de General Cabañas. Se parecen mucho, no es casi, son muy similares, muy similares. No conozco los que tú mencionas de Cabañas, pero ahorita próximamente tendremos una charla que va a dar Teddy sobre enteros postales y obviamente van a estar recopilados estos CIVEG ahí, ¿no? Ahí él les va a poder dar mejor información más profunda y más desarrollada del tema de enteros postales que lo que respecta a esta, que solo era el tema CIVEG, ¿no? Pero sí, bonitos los enteros, Sucre, Vicente Rocafuerte, eran... El problema de los mismos era que no eran utilizados como se debía, ¿no? Lamentable eso. Eso es lo que deja mucho que desear. Gracias. Paul, y el cierre oficial, ¿se conoce en sobre? Sí, sí se conoce una carta en sobre. Esa pertenecía a una colección mía que ahora está en Guayaquil, que tiene un coleccionista de Guayaquil. Intenté buscar en el blog del Club Filatélico Guayaquil. Parece que está subida la colección ahí, ¿no, Elvis? No. Ah, sí, pero encontrarla. A ver si te No, ayudo. no la encontré, no sé si puedes ver ese ¿Y ese es el primer cierre de Ecuador o hay algún anterior? Es el primer cierre y creo que es el último porque se emitió junto No. con otro del American Banknote. No, es de Waterloo el segundo. El segundo es de Waterloo, no American, sí, pero creo que son los dos únicos que hubo, ¿no? Un morado y un violeta. No, hay un tercero del American Bank. Resellado café. Sobrecargado en el el timbre de resello tabaco. café de cierre oficial de la... Sí, tiene razón, Juan Pablo. Ese es el resello oficial en timbre del tabaco, me parece, ¿no? El cierre oficial. Correcto, color café. Sí, son los tres únicos sellos de cierre oficial. Del cierre oficial café sí existen más cartas, sí existen algunas cartas. ¿Y ese de qué año es el café? Me parece que es 1930. De los 20, creo es. De los 20, algo así. De los 20, ok. Se ha encontrado en comunicaciones internas en donde vas roto como debe de ser, abriéndose y rompiéndose en comunicaciones internas de director general de correos a jefaturas provinciales pequeñas. Sí. Sé que no es el tema, pero lo voy a preguntar ya que estamos hablando de cierres. Tú sabes que yo colecciono cierres y yo sé que en Ecuador no hubo cierre de seguridad, pero en los años 30 yo he visto una buena cantidad de sobres de Ecuador que en la parte posterior tienen un rectángulo blanco pegado con un número. ¿Eso fue cierre de seguridad? ¿Fue, digamos, el uso de correo registrado que se les ocurrió siempre pegarlo atrás? ¿Saben algo de eso o no? ¿Tienes alguna foto para ver a qué te refieres? Podría buscar una. Acá tengo uno o dos, pero Claro. ya he visto más. A ver, déjame ver. Usaban mucho las desmonetizadas como cierre. Timbres fuera de uso, cosas así. Paul, ¿se sabe por qué CIVEC incumplía tanto con el Ecuador, a diferencia de los países nuestros aquí en Centroamérica? Porque escuché que varias veces les quedó mal. Me imagino que por el tema de poder continuar quedando bien con los otros gobiernos, quizá, ¿no? Porque el 92 estuvo bien, pero el 93 ya no tuvimos estampillas. El 94 se recupera y el 95 cae de nuevo, ¿no? Gracias.
Te felicito por la charla, está muy buena. Gracias, Sergio. Mira, los sellos con publicidad, esos sellos son de Ecuador, lo que tiene la publicidad. Correcto, son de Ecuador, sí, de Ecuador. Me imagino que es difícil saber si hay sobres con eso. Difícil. Habría que ponerse a poner todos los sobres de trasluz para ver. La vemos todos. La vemos todos. Difícil. No, los hicieron en Estados Unidos y no hubo, lo que dicen es que no hubo realmente, nunca se mandaron a Centroamérica, porque si te fijas, la publicidad es de temas de Estados Unidos. Eso iba a decir, sí, que era publicidad de Estados Unidos, sí, lo que mostraste. Tal vez eran solo muestras que mandó a Ecuador. A eso se dirigió mi pregunta, Pablo, perdón. A eso se dirigió mi pregunta. ¿El Ecuador recibía algún beneficio por esa publicidad o la empresa CIVEC hizo por su propia voluntad por publicitar? O sea, la verdad yo pienso que nunca tocó en Ecuador esa publicidad, ¿no? Es el cierre. El cierro. ¿Lo pueden ver? Me acuerdo que tenía una carta, me acuerdo que venía con la carta, no sé si está la carta más abajo. Henry, ahí está la carta. Con el cierre oficial. Sí, lo estoy viendo, está interesante. Ese sí está como si fuese cierre de seguridad. Acá voy a escanear porque de este tipo de sobre que voy a escanearle, este sí he visto varios. Tú tienes la carta más abajo, Elvis, era la carta interesante porque me acuerdo que le decía al amigo que por qué no la ha escrito tanto tiempo y parece que el amigo había fallecido. Por eso el correo pone que durante muchos años esa carta no la retiraron y le pone ese estampillo, ¿no? Algo así. Y disculpa que te pregunte, ¿qué sentido tenía colocarle la publicidad a los sellos atrás? ¿Tú sabes algo de eso? Supuestamente para poder venderlos más, ¿no? Porque yo creo que esos sellos nunca llegaron al Ecuador, o sea, simplemente fueron en Nueva York puestos en publicidad y vendidos localmente. Tampoco eran muy comunes, la ¿no? lengua, veías la publicidad. Porque la publicidad no era local tampoco, pues no, esa es la publicidad americana. Sí. Paul, ¿te refieres a la carta dentro de ese sobre? Correcto. Ya, aquí está. Oye, por una pregunta. Está en PDF, déjame hacer captura. No es exactamente para ti, pero ahora sí que para los temáticos. Esa publicidad se puede usar en temática porque no fue emitida por el gobierno. ¿Qué opinan los temáticos? Si no circuló, yo creo que no. Guillermo nos quiere mostrar una carta. Guillermo, si nos acerca, por favor, Ponga la imagen. Ahí. Es un bloquecito con la publicidad. Parece. Es otro bloque con la... ahí está, ¿ven? Es un bloque... este es el bloque de 25. Es el bloque ¿De qué país es? Es de Ecuador, sí, justamente es el... Ajá, correcto. Es el bloque de 25, ¿no? Verlo. Sí, correcto. Sí. ¿Se puede compartir? Ahí está. Correcto, ese es el bloque de 25 que fue subastado no hace muchos meses. Es un bloque que fue comprado en Los Ángeles, en escala, hace muchísimo tiempo. Estuvo aquí en el Ecuador. Es el único bloque grande de 25 con la publicidad de los 9 sellos. Esa es la carta, Paul. Ajá, aquí está la carta en donde le habla de que está preocupado por su salud y todo eso, y justamente no es respondida nunca, y después es sellada en el correo, y me parece que por algún tiempo. Finalmente me imagino que estos sobres con estampillas se incineraban, porque no iban al público, ¿no? Por eso no se conocen muchas cartas de estas. Gracias, Elvis. Mira, acá encontré la carta, déjame compartirla para que la veas. Perdón, había una pregunta que nos hicieron ahorita sobre el tema de publicidad que nos dijo David para los temáticos. Esa pregunta ya fue hecha por Luis Fernando en su momento, en donde la conferencia de Guillermo habló de que necesitaba más información y que necesitaba más que sea algo más oficial el tema de esta emisión de CIVEC. Realmente no es oficial esta emisión, ¿no? O sea, esto es una cosa privada hecha exactamente, hecha privada por Nicolás CIVEC, ¿no?
Luis Fernando decía que él no la podía poner en su, hasta que no esté más seguro, ¿no? Entonces, Hace rato estoy haciendo una pregunta con la mano levantada. Dale, Luis Fernando. Exactamente sobre eso. Ahora ya tenemos 2, 3. Habría que compararlos. O sea que el trabajo está pendiente, hay que hacerlo. No, yo te puedo mandar un listado de El Salvador. Hay como 26. La que yo tengo es de El Salvador y la compré con una advertencia del vendedor que decía que el sello no había circulado. El sello, no la impresión por detrás. O sea, Si que me la impresión pudieras por detrás compartir. está hecha en un sello no emitido. bueno, lo que respecta a Ecuador, existen 2 bloques, el que acabó de mostrar Guillermo, que es un bloque grande, y un bloque pequeño con 9 sellos, que también está en otra conducción en Guayaquil. Son los únicos 2 bloques completos. De ahí los otros sellos se conocen 2 o 3 sellos sueltos, uno de los cuales, como Guillermo dijo, también tiene la línea horizontal en la mitad como en forma de espécimen. Pero todos estos estampillas me parece que son sobre estampillas originales, no reimpresiones, y todas circularon, Luis Fernando. Luis Fernando, el hecho que tú dices que se necesita un poco más de confirmación respecto a eso, si circuló o no, ¿se puede tomar como el caso de las estampillas nuevas antes de circular en el tema de la temática? No creo, Pablo. La estampilla, yo no sé si Guillermo yo no puedo escanearla aquí ahora, si la logra ver ahí Guillermo. ¿La estás viendo? Sí, sí. Ese es un sello no emitido. Es un sello no emitido que tiene detrás la propaganda. Y la propaganda es la misma, exactamente la misma que han mostrado de Ecuador. ¿Está sobre la goma la publicidad? Sí, está sobre la goma. Entonces, en el caso de que haya sido emitido, ya no existirán usados, porque se va a lavarlo, ¿no? Yo no lo sé, en los de Nueva Zelanda no se va. Yo creo que no se va esa goma, esa publicidad. Pero si está sobre la goma, en el caso de los de CIVEC debería... ¿Y qué tipo de impresión será? ¿En un taglio o será solamente leve? No sé qué tipo de impresión será. Pero yo Luis, no lo he analizado. Luis, ¿tú los usarías en tu temática o hasta que esté...? No, no lo estoy usando. Porque te quedan como tema. Me duele todo por usarlo. Pero es una emisión privada eso. No por el gobierno. Es que son pruebas. Sin duda. No importa, Luis, usalo. Ahora no sé cómo serán los de los 26 que tienes, Guillermo, pero... Miguel recomienda, es un bandido, Miguel. Fernando, ¿por qué no usas? Las de Nueva Zelanda no se destiñen, están usadas y son oficiales esas, las del jabón. La del jabón Sunlight. Yo hago un estudio, en una de las páginas hago un estudio de las de Nueva Zelanda, pero estas me da perecilla. Claro. Sí. Es una ventana, Luis Fernando, mostrar solamente la publicidad de cigarrillo. No, les voy a enseñar cómo se muestra. Me van a odiar los salvadoreños y los ecuatorianos con esto que voy a hacer. ¿Vas a doblarle? Claro. No, la va a partir. Claro, es casi partirla. No. Oye, Luis Fernando, eso aquí cuesta un ojo de la una cara y el otro de la otra. Claro, como si fuera un carnet. Exactamente así es como habría que mostrarla. La irresponsabilidad temática en pleno. Trátala con cariño, por favor. Herejía. Va a romper. Gallego ya está llorando. Corten la grabación. No es barata, ¿eh? Mientras no saque solo la que necesita. Tampoco es demasiado cara, pero no es Don't barata. do this at home. Sale como una payasada. Ahí está guardadita. Ahora, si no es un no emitido ese, Luis Fernando, tendría que mostrar eso y mostrar el emitido. No, lo que hay que investigar, lo que yo le planteaba el otro día a Guillermo y ahora Paul lo acaba de traer de nuevo a la mesa,
Lo que hay que investigar es en realidad algo muy sencillo, es qué hizo CIVEC con ella. Porque si CIVEC se la presentó a los gobiernos como una alternativa interesante para llegar más recursos y los gobiernos la rechazaron, hay un acto oficial de rechazo de una propuesta. Y entonces los temáticos pueden tener la mano un poquito más suelta y podrían tal vez usarla. Pero bueno, necesitamos que Guillermo necesitamos que Guillermo nos cuente eso. Guillermo. Porque Guillermo sí tiene el juego de piernas y el acceso a las bibliotecas en Estados Unidos y todas esas cosas. Oye, Luis Fernando, cuidado que ahora tenemos un Guillermo aquí en Ecuador también, CIVEC, ¿no? Guillermo Wright, que está con nosotros por primera vez, Guillermo, o segunda, creo. Primera. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Bienvenido. Bueno, tal vez Guillermo Wright nos cuente algo derecho de esta pieza. No, yo soy muy nuevo en esto. Esta la conseguí hace muy poco de un coleccionista de Quito que la tenía y bueno, me dijo que existían solamente estas dos, como lo mencionó Paul. Es lo único que sé, realmente. Yo sí sé que cuando pusieron en remate la de Ecuador, era mucho más cara que la que yo compré de El Salvador. Y como son iguales, compré la del Salvador. ¿Y cómo le vas a romper? ¿Y cómo la voy a romper? Henry, me gustaría hacer un comentario sobre el cierre, dado que es un tema que a vos te interesa y que Paul mostró esa carta, Elvis mostró esa carta que está en una página del Club de Guayaquil. Yo no sé si Elvis puede mostrarla de nuevo. La historia que Paul contaba es que la carta estaba adentro y que la carta tiene una historia, que la única manera en la que esa historia pudo haber sido conocida por el correo es que esa fuera una carta muerta, con tratamiento de carta muerta, y que la abrieron, y al abrirla, el correo encuentra ese informe, esa información sobre el ciudadano que preguntaba por la salud del otro. Ahí tiene remitente clarito, muy bien escrito. Y lo que hicieron con el cierre oficial fue cubrir el daño hecho al abrirla por el correo para revisar el contenido. De acuerdo con la legislación en muchos países, los que hayan asistido a las conferencias de Andy, por ejemplo, sobre las cartas muertas en Argentina, recordarán que el tema es que los correos las abren por distintas razones, y seguridad incluida. Y en este caso posiblemente se la devolvieron al remitente. Fíjate en el matasello de Londres, que está a la derecha. Claro. Ahora, esta es una explicación a posteriori, ¿verdad? Pero es hipotética. Elvis, perdóname un segundo. Posiblemente ustedes saben mucho más de eso que yo. Lo de la carta muerta sí tiene total sentido. También la regulación decía que había que abrirla no solo por seguridad, sino por una serie de cosas. Y esta tiene las dos notaciones, ¿no? La que está en español, que me imagino que es el inspector que ha agarrado y la ha abierto. Pero la cosa que es curiosa es esta. Mira, el cierre oficial ecuatoriano está ahí y tiene ese matasello en inglés, ¿no? En inglés. Inconnu, que sería en francés desconocido, not known. Pero la pregunta del millón acá es, ese matasello, para que tenga sentido de que se abrió en Ecuador al regreso, tendría que ser ecuatoriano. Porque amarra el cierre con el sobre. Sí. Entonces, claro. ya desde un inicio, cuando salía de Ecuador, se abrió por X razón y llegó allá. Esa es la parte interesante. Esa es la otra explicación. Sí, lo difícil de esto es que Ecuador no tiene muchos cierres, pues.
Entonces, tratar de buscar una cosa así es difícil. Pero este está interesante. Si no lo quieren, me avisan. El matacillo en inglés Además, es solo algunas oficinas podían abrir las cartas por el tema de no Exacto. violar la privacidad. Y por Claro. eso cuando lo hacían cerraban con cierres oficiales para que se sepa que, digamos, no la abrió cualquiera. Exactamente. Eso es así. Pero ese matacillo fue puesto en Ecuador desde el momento que el cierre es ecuatoriano. Debería haber sido Sí. puesto, totalmente de acuerdo. Sí, el problema es que está en francés e inglés. No, Que pero es la era regulación del común, en momento. muchos lugares se ponía. Sí, puede Sí, ser sí. ecuatoriano. Muchas marcas así de la UPU se ponían en francés, que también era como el idioma Así es. oficial a veces. Oficial. Puedes encontrar un montón de refusé, el retour, muchas cosas en francés y a veces, bueno, en otro idioma, que puede ser en este caso inglés, en otro encontrás con el idioma local del país. Pero en ese momento Pero entonces el ADN era era- abierto, no encontraron la información dentro y por eso le pusieron not known encima, Claro, después de dice, cerrarlo. no conocido, pero se refiere al destinatario de la carta, me imagino. Claro, el destinatario de la carta. Porque el remitente está claro. Sí. Y Ahí el abajo uso también del... dice de vuelta de Londres. Claro. Y el uso del ese idioma no dice nada. Por Chile, por ejemplo, tiene impresos etiquetas que dicen Inconuno. Está en francés y todo eso. Sí, sí, yo he visto de Serbia, hay en Alemania, hay de todos Sí. lados. Sí. Entonces esto no sería... Pero está interesante, muy interesante. No, pero para mí ahí no encontraban a... No sé. Está Si raro, lo hay que pusieron estudiarlo en... también. Este sí no fue impreso por CIVEC, ¿no? Este es muy posterior. O este es el CIVEC. Es el CIVEC. No, es CIVEC. Wow. Ok. Este es CIVEC. Wow. Interesante. Eso es lo más interesante. En fin. Yo tengo acá el otro, si me permiten 30 segundos, de repente me pueden guiar qué es lo que es. ¿Ecuador? Es de Ecuador. Ah, ya. Sí te digo que Ah, ya. es una etiqueta de registro de la Sí, Guayaquil es and registro. Quito Railway Company. Ok, perfecto. Sí, eso es, porque acá está... Espérate, no, este no es de este lado. Es el ferrocarril. Sí, Si te estorba, a mí sí me sirve. ¿te sirve? Es de este tengo varios, te voy a buscar. Sí, sí, sí. Lindo. Y ellos solamente usaban esto, ¿no? Porque yo he visto varios, pero siempre lo ponen atrás como si fuera cierre de seguridad. Por eso a mí me llamó la atención mucho. Sí. Guayaquil and Quito Railway, sí, correcto. Ok. Debe ser algún tipo interno, porque ellos no manejaban valija. Pero lo interesante es esto, mira, 10 centavos y se va hasta Nueva York. Ok, me imagino que es la tarifa UPAE, pero sería que 5 de franqueo y 5 de registro. ¿Eso era la tarifa de ustedes? No, la tarifa 10. 10, ¿no? Es al exterior. Ajá. Pero sin registro. Ahí no hay registro. Ah, El esto, registro, eso digo, es algo interno de la empresa. No, esto no es registro. Ah, ok. Sí. Interno. Debe ser porque es sobre de la compañía también. Guayaquil, Quito, Ajá. ok, gracias. Formulario, correo debe ser un control registrado. interno para las cartas. Algún control de ellos. Ujú. Ok, perfecto, gracias. Y ahí te consigo algunos, Elvis, eso sí tengo. Listo. ¿A eso te referías la pregunta anterior? Sí, ese era yo pensé que esto era del correo, pero ya me aclaraste, es No. algo privado, solamente de ellos, 10 centavos es la tarifa UPAE. Me confundió que siempre esté atrás, yo dije, caramba, que... Es curioso también que el ferrocarril usaba matasellos, a pesar de que las oficinas las tenía el correo en cada estación. Pero usaban el sello interno como matasello. El sello de la estación como matasello. Ustedes en Ecuador redefinían el sistema postal todos los días, ¿no? Totalmente, y nada está escrito aún. Lo básico apenas. Eso lo hace más interesante. Sí. A veces. Más desesperante. No hay nada de referencia. Solo las leyes. ¿Alguna pregunta adicional para Paul? ¿O algún comentario adicional? Yo tengo una pregunta, Paul. ¿Por qué crees que Henry Etheridge, o se ha encontrado algo de por qué Henry Etheridge le ofreció esta propuesta a Ecuador, aunque luego no la haya podido cumplir? ¿O si hay información de por qué no la pudo cumplir?
O sea, he leído por aquí que este Etheridge había sido cuñado de Nicolás Sivek y que por lazos familiares él vino acá. Y en base a eso fue que hizo el contacto para que Ecuador continúe con el tema de Sivek. No puedo confirmarte eso, pero es lo que leí sobre él. ¿Por qué no continuó el contrato? El contrato no continuó porque el gobierno ya se hizo de conocimiento de que tenía mucha fama en el nivel internacional Sivek por reimprimir toneladas de estampillas y hubo mucho conflicto interno y en base a esos protestas se decidió terminar el contrato y porque se atrasaban las entregas, ¿no? ¿Cuál fue el primer país, aparte del Estado de Bolívar y la República Dominicana, que tomó contrato con Sivek? Es que los de Bolívar y República Dominicana no son contratos tal cual, o sea... Ah, ok, son solamente impresiones. Le suministró sellos a cambio de un pago, cuando ni siquiera tenía que ver con la Hamilton. Ok, perfecto. Entonces eso no está dentro de esto, Sivek, estilo de contrato, del que estamos hablando acá. O sea, los 3 contratos iniciales es con Honduras, El Salvador y Nicaragua y fueron en 1889 para empezar en 1880. Ok. Y el único posterior, entonces, el único país posterior ha sido Ecuador, no hubo ningún otro país más. Ok. Lamentablemente. Guillermo, Gracias. yo en alguna parte vi que Etheridge era originalmente, trabajaba para la Waterloo y que quería venderle el tema a la Waterloo, pero no sé. Sí, eso es lo que había oído también. Yo, el yerno de Sivek que yo sé es Ernest Chernikov, que también estuvo en la Hamilton después, que era cónsul de Honduras y era cónsul de El Salvador en Nueva York. Pero de Etheridge yo conozco muy poco, por eso preguntaba. No se sabe casi nada. ¿Una anotación final? Una anotación pequeñita. Les quería mostrar las estampillas de Sivek de 2 colores que hay en Honduras y que los 2 colores se presta a que existan este tipo de situaciones. Ya vamos a ver. Me dicen si se carga la imagen, por favor. Ok, ahí está. Esta es la única de todas las emisiones de Sivek desde Honduras. Los valores altos de la emisión del General Luis Bográn, 2, 5 y 10 pesos, eran a 2 colores. De todas las demás de Sivek era un solo color, incluyendo las estampillas oficiales, que solo era un solo color, pero con una sobrecarga en rojo que decía oficial. No, acá no tenemos todavía Rocafuerte invertido, ni Juan José Flores invertido, por suerte. Mañana. Con eso creo que lo agradecemos nuevamente a Paul por su buena disposición de enseñarnos muchísimo sobre la filatelia de Ecuador. Henry. Gracias. Le voy a subir un artículo que yo publiqué hace unos 5 o 6 años. Ajá. Sobre carta muerta. Sobre una carta muerta de Argentina a la India que volvió a la India. Volvió a Argentina. ¿Lo has puesto en el WhatsApp? ¿Tienes copia que nos Ahora se lo subo al WhatsApp. Ok, gracias. Bueno. Perfecto.